¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos ¿a qué? Al pecado. Pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para qué? Justicia. Pero gracias a quién? A Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais ¿qué? Libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin ¿qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre, gracias por su palabra. Bendígala y hable a nuestra vida, hable a nuestros oídos, a nuestros corazones, que no seamos solamente oidores de su palabra, sino que hacedores de su palabra. Señor, que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu y que seamos edificados y que seamos instruidos en su palabra y que la tomemos para
practicarla, para vivirla, para entenderla y para compartirla también, primero a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y también a nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como pueden ver, este capítulo se enfoca en el pecado, aunque tangencialmente, pero con profundidad, también nos habla del bautismo. Aquí vemos que la doctrina del pecado es de vital importancia para el cristiano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Enfoquémonos entonces en Romanos capítulo 6, versículo 23. Enfoquémonos en el último versículo, porque ya hablamos de los anteriores y este resumen sigue Pablo reiterando acerca de la doctrina del pecado. ¿Y qué es lo que dice el Romanos 6:23? Porque la paga de ¿qué? Del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, repitámoslo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay un contraste que nos presenta el Señor en su palabra. Y es entre la paga del pecado y ¿qué? Y el don de Dios. Porque dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero ¿qué? Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, el obsequio de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay un contraste. Y vemos dos amos. ¿Cuáles son los dos amos? El pecado por un lado y por otra parte ¿quién? Dios. Vemos que dos métodos, pago y dádiva, regalo, obsequio. Y vemos dos resultados, muerte y vida eterna. Nos habla de dos contrastes aquí en esta palabra que el Señor nos da en esta tarde. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿A qué muerte se refiere? Porque al final todos moriremos, ¿cierto? La pregunta es, ¿a qué muerte se refiere el Señor cuando nos dice que la paga del pecado es muerte? Algo hablamos ahora 8 días, pero tengo que reiterarlo ahora, porque lo que está refiriéndose aquí es a la segunda muerte. A la segunda muerte, al lago de fuego, a la separación eterna de Dios, que será terrible. Hemos hablado del pecado y no debemos cansarnos de hacerlo. ¿Por qué? Porque es una doctrina desde que comienza la palabra de Dios hasta que termina la palabra de Dios, enfocada en ¿qué? En el pecado. Porque el pecado actúa en contra de ¿quién? En contra de Dios, ya lo hablamos, ahora lo hablaba el hermano en el estudio bíblico. El pecado actúa en contra de ¿quién? De Dios. Siempre que pecamos, contra el primero que pecamos es ¿contra quién? Contra Dios. Siempre que hacemos lo malo, lo primero que estamos haciendo es en contra de Dios. El pecado intenta destruir la naturaleza de Dios. Ese es el propósito del pecado, destruir la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién está detrás del pecado? Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el que se viste como ángel de luz. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Dios es pureza y moralidad. Dios es justicia y rectitud. Dios es santidad y gloria. Dios es amor y gracia.
Y el pecado que hace siempre intenta destruir todo eso que hay en una persona y que agrada a Dios. Por eso es que cuando el enemigo ataca, ¿a quién ataca? ¿Al que está en el mundo y le pertenece a él? No, lo ataca a usted, al que busca del Señor. Lo ataca a usted, al que se rinde a los pies del Señor. Lo ataca a usted, a quien quiere vivir para la gloria de Dios. ¿Da? Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente: desen por bendecidos el día que llegan los problemas, el día que llegan las persecuciones, el día que llegan las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque es el enemigo que los está atacando y quiere que ustedes vayan hacia atrás y no sigan progresando en la palabra de Dios y en su relación con Dios. Por eso, en el mundo que vivimos, dice el Señor, tendremos aflicciones. Y aunque usted no le haya hecho nada malo a nadie, muchos hablarán mal de usted. Aunque usted no le haya hecho nada malo a nadie, su propia familia se levantará en contra de usted. Aunque usted no le haya hecho nada malo a nadie, sus compañeros de trabajo, sus compañeros, su vecindario, allí el de la izquierda, la derecha, se van a enfrentar a usted o la van a emprender contra usted. Aunque no le haya hecho nada malo a nadie, su propio padre o sus propios hijos se levantan contra usted. Y Jesús dijo: cuando eso ocurra, no es contra ustedes, es contra mí. Es contra mí. Por eso cuando pasan cosas como esas, donde usted se siente desanimado porque alguien le dijo algo, porque alguien lo acusó de no siendo verdad, usted simplemente colóquelo en las manos del Señor. Dígale: Señor, encárgate tú de ellos. Y ahí, como compartía el estudio de la palabra de Dios esta mañana, por eso Moisés es mi favorito. Señor, ahí están, yo no les he hecho nada, pero se levantan contra mí, se levantan contra ti. Ten misericordia de ellos, porque ellos se levantan contra ti, no contra mí, sino contra ti. Porque al fin y al cabo, el hombre pues nos toca aprender a soportar los ataques del maligno a través de la gente que supuestamente está a nuestro alrededor y que supuestamente amamos y que supuestamente queremos o no queremos aún, pero igual se levantan en contra suya. ¿Por qué? Porque usted es la imagen ¿de quién? Del Dios viviente. ¿Es la imagen de quién? De Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que acabamos de leer. Usted es parte de esa imagen maravillosa del Señor Jesús. Evidentemente, el pecado merece la muerte. El pecado merece la muerte. Porque además, el pecado es rebelión ¿contra quién? Contra Dios. El pecado se levanta en contra de Dios. El pecado rechaza a Dios. El pecado ignora a Dios. El pecado desobedece a Dios. El pecado niega a Dios. Y por supuesto, el pecado es muy grande, el pecado de toda persona que se niega a vivir para Dios. Por eso el pecado debe ser condenado. Ahora bien, la verdadera justicia exige que el pecado reciba su paga, su salario, lo que merece. Y debido a que el pecado es totalmente contrario a la naturaleza de Dios, el pecado merece ser arrojado ¿qué? Lejos de ¿quién? De Dios. El pecado merece no tener parte ¿con quién? Con Dios. El pecado debe ser destituido de la vista ¿de quién? De Dios. El pecado debe ser separado por toda la eternidad, para siempre, de la presencia ¿de quién? De Dios.
¿Eso qué quiere decir? Que el pecador que no se arrepiente va a ser separado por toda la eternidad. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece ¿qué? El pecado. El pecado se reunirá por toda la eternidad en el lago de fuego. ¿Con quién? Con Satanás. Con el que vino a esta tierra ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Mire lo que dice Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Esa es la muerte a la que se está refiriendo el versículo 23 de Romanos 6. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuál muerte? La muerte segunda. La muerte segunda. Este debe ser incluso Romanos 6:23, un versículo en el cual el cristiano debería estar meditando siempre. Siempre. Para entenderlo, para comprenderlo, aprendérselo, estar trabajando y meditando en ese pasaje. Cuando va a la tienda y hay ahí una bolsa de dulces que ya alguien la rompió y extrajo, robó de ahí unos dulces, y usted va allí y de pronto ve, están sueltos los dulces. Piense, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No puedes tomar un dulce de ahí. Tienes que pagarlo. Tienes que pagarlo. No puedes ir a la sección de frutas y tomar una fruta y empezar a comer allí. Tienes que pagarla. Es pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No puedes hacerlo. La paga del pecado es muerte. Ahora bien, ¿cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna. ¿A través de quién? Del Señor Jesús. Es un regalo. Si bien es cierto que la salvación es por gracia, ¿no? Porque por gracia sois salvos. También es cierto que hay alguien que es la gracia de Dios. ¿Quién es la gracia de Dios? Lo hablamos el miércoles con lo que llegamos. ¿Quién es la gracia de Dios? Jesús. Jesucristo es la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús es la gracia de Dios? Y la gracia de Dios es distinta a la gracia de cada uno de nosotros. Miren lo que dice Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida ¿a quién? A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cómo estábamos antes de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿Muertos en qué? Nuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿merece una persona que está muerta en sus delitos y pecados que Dios se haya hecho hombre sin cometer pecado,
y haya venido a dar su vida por usted, por un muerto, por una persona muerta que está sumida en sus delitos y pecados? ¿Usted daría a su hijo, la vida de su hijo, por el borracho de la cantina? ¿Por la prostituta del prostíbulo? ¿Por el drogadicto? ¿Usted daría la vida de su hijo por ellos? Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo el Señor. Mandó a su hijo, que nunca había cometido, nunca cometió, ni cometerá ningún pecado, porque Él aborrece el pecado. Pero lo hizo ¿por quién? Por usted y por mí. Lo hizo por cada uno de nosotros. Por eso la gracia de Dios es ¿quién? Jesús. Por gracia mandó a su hijo a morir en la cruz. Por eso Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos, le dijo: mi vida se lo dijo a ellos y se lo dijo a los que lo acusaban: yo la pongo, yo la entrego y la tomo cuando quiera. Ese es Jesús. ¿Por qué? Porque Él no cometió pecado. Él era limpio. Él limpio de pecado. No cometió ningún pecado que lo condenara. Por eso cuando Él muere, resucita al tercer día. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. Porque no encontró pecado en Él. Porque todos los pecados que Él llevó a la tumba fueron los pecados ¿de quién? Los suyos y los míos. De toda la humanidad. De todo aquel que se arrepiente. De todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor de su vida. A eso vino Él. A eso vino el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Merecíamos la muerte eterna. Pero por su misericordia, por su bondad, por su gracia, por su favor, Él nos dio vida. ¿A través de quién? De Jesús. Esa es la gracia de Dios. No la merecíamos. Tampoco tenemos cómo pagarla. No tenemos ninguna forma de pagarla. No tenemos ninguna forma de retribuirla al Señor. Porque además, usted y yo somos salvos ¿por qué? Por fe. Por la gracia de Dios y por fe. Incluso una fe que en principio ni siquiera era nuestra. Él nos la dio para que creyéramos en Él. Pero usted debe esforzarse ¿por qué? Porque su fe crezca más y más en Él. Y para eso necesita ¿qué? Estudiar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia. El miércoles estudiamos un pasaje maravilloso y lo que viene de Tito también es maravilloso, de modo que los miércoles podemos estudiar, podemos preguntar y podemos participar más y entender más la palabra de Dios. Deberíamos vivir de rodillas todos los días, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. Gracias al Señor Jesús. Las personas no son simplemente malas. Gracias al Señor Jesús, las personas no son simplemente malas que se vuelven buenas de un momento a otro en el momento en que confiesan al Señor como Señor y Salvador de su vida. No, gracias al Señor Jesús, las personas muertas cobran vida para estar en la presencia del Señor para toda la eternidad. Porque Él vino a darnos ¿qué? Vida y vida abundante. Génesis 3. En Génesis 3 vamos a ver a quién, a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué hicieron ellos allí? Traspasaron ¿qué? Los límites. Recuerde siempre, traspasaron los límites. Y como resultado de su desobediencia, trajeron
la muerte física y la muerte ¿qué? Espiritual al mundo perfecto creado ¿por quién? Por Dios. Veamos lo que dice Génesis 3, 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? No muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que tú creaste me engañó y comí. Siempre le echamos la culpa a Dios de todo. O la culpa la tiene el diablo o la culpa la tiene Dios. Siempre. ¿Cierto? Pero qué interesante, ¿cierto? Porque ahora hay un gran problema. En esta historia, al final, ¿qué encontramos? Un gran problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿De qué estamos hablando? El pecado. El pecado es el gran problema. El pecado de la humanidad es el gran problema. ¿Y cómo resolvió Dios ese problema del pecado? ¿Cómo resolvió Dios ese problema? Gracias, porque predican allá y no me... Sí, es interesante. Por eso hay que estar y después ir a casa en el camino a irles explicando también lo que no entiendan, ¿ok? Eso está bien. Perfecto. Hay que preguntar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El pecado. Hay un gran pecado. El pecado de la humanidad. ¿Cómo lo resolvió Dios entonces ese pecado? Vaya al versículo 21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre ¿qué? Y a su mujer ¿qué? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Los vistió. Muy bien. Para que el diseñador de todo hiciera las túnicas, ¿de dónde sacó las pieles? ¿Qué tuvo que hacer para tener pieles y hacerle esas túnicas al hombre y a la mujer? Tuvo que matar animales. Tuvo que derramar sangre ¿qué? Inocente,
¿Para cubrir qué? El pecado del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 dice que ellos, Adán y Eva, entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. ¿Con el propósito de qué? De cubrir su desnudez, de cubrir su pecado. Pero es que el pecado del hombre no lo puede cubrir a su manera. No lo puede cubrir de cualquier forma. El pecado del ser humano lo tiene que sujetarse y tiene que cumplir las normas de quién, los mandamientos de quién, de Dios, conforme al propósito de Dios para poder cubrir su pecado. Y por eso dice el escritor de los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay perdón de pecados. Tuvo que Dios sacrificar animales, sacar la piel para cubrir el pecado del hombre y de la mujer. Derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre. Derramar sangre inocente. Sangre de aquel que no había o de aquellos que no habían cometido pecado. Para cubrir la vergüenza suya y mía. La vergüenza de toda la humanidad. Fue necesario que entonces mandar a un inocente a derramar su sangre, la última, hasta la última gota de su sangre, para salvarnos ¿de qué? De la condenación eterna. Y la gente en la calle dice, al final todos vamos al cielo porque Dios no es malo para mandarnos al infierno. Dios no es malo para que todos, para mandar a nadie al infierno. Es cierto, Dios no es malo. Por eso nos dejó la palabra de Dios. Por eso dejó escrita su palabra. Y este es el manual de vida que nos conduce a la salvación. Y si no quieres obedecer, y si no quieres sujetarte, y si no quieres ser obediente, pues te va a conducir ¿a qué? Al infierno. Pero no es Dios el que lo hace, eres tú. Es tu naturaleza pecaminosa, porque te estás cubriendo ¿con quién? ¿Con qué? Con hojas de higuera. No te estás cubriendo con la sangre del único inocente que ha pisado esta tierra y que la derramó totalmente hasta la última gota para darnos el regalo maravilloso de la vida eterna. Por eso dice el versículo en el que estamos trabajando. Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? No puedes tener vida eterna en Mahoma. No puedes tener vida eterna en Buda. No puedes tener vida eterna en la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Carmen. No puedes tener vida eterna en ninguno de ellos. Ni siquiera en el Cristo que está crucificado allí en una pared. Porque Él no está crucificado hoy. Él murió, fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre Celestial intercediendo por usted y por mí. Y Él está esperando que suene la trompeta, que el Padre dé la orden para venir a levantar a su pueblo. Ese es el Dios, el Cristo al cual adoramos. El Cristo que murió en la cruz, el Cristo que se hizo hombre, que estuvo en el vientre de una mujer, se humilló hasta lo sumo. Dice el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 2, se humilló hasta muerte y muerte de cruz, pero fue exaltado, fue glorificado, ascendió a los cielos y ahí está, y sigue siendo nuestro mediador, como dice Pablo a Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es ¿quién? Cristo Jesús. No hay otro camino al reino de los cielos.
Él es el que murió inocentemente. Por eso cuando Dios elimina unos animales para sacar la piel, derrama esa sangre de esos animales para cubrir el pecado de Adán y Eva, todo apuntaba ¿a quién? A la venida del Señor Jesucristo, que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Él es el que nos da ¿qué? Vida eterna. La dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Conoce a Jesús. Aférrate a Jesús. Vive para Jesús. Ríndete a los pies de Jesús. Juan 3, 16 a 18. Lo dice el Señor Jesucristo de una manera maravillosa. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo. Sino que ¿qué? Sino para que el mundo sea salvo a través de ¿quién? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Para que el mundo sea salvo por Él. Los 8,000 millones de personas que existen en esta tierra hoy, si todos se arrepienten a una y le rinden su corazón, su vida a Jesús, Él es grande en misericordia y todos serán salvados. Versículo 18. El que en Él cree no es ¿qué? Condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa con él? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo Cristo salva. Solo Jesús salva. Si alguien espera ser salvo, ir al reino de los cielos con otro tipo de argumentos, ese es otro evangelio. Y Pablo dice que si alguien predica otro evangelio, sea que anatema, no hay ninguna posibilidad de que alguien vaya al reino de los cielos creyendo en una mentira, en una doctrina equivocada. Que la madre viene donde el hijo y le dice, estos son los que me han seguido, recíbelos en tu reino. Esa madre está esperando la resurrección de los muertos. Esa madre está esperando la resurrección de los muertos. Porque ella tuvo que creer también. Confesar también. Reconocer también que era pecadora y que necesitaba a Dios su Salvador. Es lo que dice Lucas en el capítulo 1. Es lo que dice Lucas. Es lo que dice el Señor en su palabra. Apareció una de esas mujeres, ¿no? Maravillosas. Y le dice a Jesús, benditos los senos que mamaste. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero primero, benditos son los que oyen la palabra de Dios y la creen. Benditos son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la creen. Entonces, encontramos dos alternativas, dos medios: muerte eterna y vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Dos alternativas:
muerte eterna y vida eterna. Cada persona en el mundo pertenece a una de estas dos categorías. O está muerto aunque vive, o está vivo aunque está caminando en medio de los muertos de esta tierra. Porque Pablo lo dejó claro. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y entonces hoy muchos parecen estar vivos, pero están muertos. Y nos dicen a nosotros que estamos supuestamente muertos, y lo que no saben es que estamos más vivos de lo que ellos se imaginan. La religión no puede hacer vivir a una persona. Las buenas obras no pueden hacer vivir a una persona. Tampoco el esfuerzo humano. Por más que me esfuerzo, tampoco puedes vivir en la presencia del Señor. Las tradiciones se ven como vida para ciertos muertos, para muchos muertos, ¿no es cierto? Muchos muertos en la calle, pero no tienen poder espiritual de transformar desde adentro hacia afuera. Las tradiciones no te salvan tampoco. Solo el Señor Jesucristo pagó el precio más alto para arrancarnos de las garras de Satanás, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, para darnos vida cuando estábamos muertos. Por eso Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en Jesús, cree en Jesús. El pecado destruye, pero el rendirnos al Señor Jesucristo trae vida, y vida abundante. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero todos podemos cobrar vida por la sangre derramada en la cruz del Calvario del Hijo de Dios hecho carne, el Señor Jesús. Solo Jesús salva. Solo Jesús nos da aliento de vida por toda la eternidad. Recuerde este versículo, Romanos 6:23. Téngalo presente, medite en él siempre. No deje que pase desapercibido por su mente y su corazón. Atesórelo, porque es un versículo que es una joya que nos habla todos los días. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos complicados. Cuando prendes la televisión, cuando abres tu internet, cuando sales a la calle, todo lo que ves a tu alrededor es pecaminoso. Y la gente nos juzga, no nos dice: bueno, para ustedes todo es pecado. Bueno, no es para nosotros, es para Dios. Todo es pecado. Todo lo que está lejos de Dios es pecado. Todo lo que nos aleja de Dios es pecado. Todo lo que impide que nos acerquemos al Señor es pecado. Y tenemos que discernirlo. ¿Por qué? Porque la tarea de Satanás es llevarnos a que usted a lo malo llame bueno y a lo bueno llame malo.
Pero cuando entendemos lo que dice Pablo en Romanos 6:23, cuando dice, pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí no hay nada que hacer, simplemente es una verdad absoluta y radical que Dios nos ha dejado a través de su palabra y que se reitera a través de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y que usted y yo debemos atesorar. Yo sé que no son las predicaciones de ánimo y de sigue adelante, no te preocupes, tú eres un campeón, tú eres una campeona, tú has hecho ya méritos para estar en el reino de los cielos con todas las coronas que hay en la Biblia expuesta para que el Señor te las ponga. No, yo sé que no es este. Y yo no soy de los que predica de esa manera, claro. Mi exposición de la palabra es conforme a la palabra y lo que el Señor ponga en el corazón de un pasaje, usted sabe, me gusta predicar los capítulos completos en la serie de un mes, por ejemplo, como en hoy estoy terminando en Romanos 6, pero es así, porque en lo contrario no entendemos la palabra, no comprendemos. Cuando predicamos temáticamente, tenemos tenemos algo que puede llevar algunos versículos a torcerlos y hacerlos que se inclinen al tema. Pero no, la predicación bíblica es expositiva, es textual. Nehemías dice, ahí estaban todos en la plaza un día. Todos estaban ahí. Todo el pueblo estaba allí. Y se leía la palabra de Dios. ¿Y quiénes explicaban la palabra? Se acercaban ¿quiénes? Los levitas a explicarle a la gente lo que no entendían. Toda la mañana se fueron a la casa. Almorzaron, los que no tenían, los invitaron otros a comer, regresaron después de almorzar, sin hacer siesta, y otra vez, ¿a qué? A leer la palabra y a explicar la palabra de Dios toda la tarde. Es un despertar espiritual, un avivamiento espiritual. El avivamiento no es brinco, salto y levanto y canto, no necesariamente. Porque la prioridad en la vida de toda persona debe ser ¿qué? La palabra de Dios. La prioridad en la vida de un evangelista debe ser la palabra de Dios. La prioridad en la vida de un ministro de alabanza primero debe ser ¿qué? La palabra de Dios. Porque es la que edifica, es la que nos nutre, es la que instruye, es la que nos da sabiduría. ¿Para qué? Para poder componer cantos de alabanza también al Señor. Es la palabra de Dios. Por eso, yo les invito a que mediten. Bueno, voy a predicar también un día de estos, o quizás acerca de 2 de Crónicas 7:14. Ahí está, medítelo. Porque la reflexión es interesante para que usted la siga meditando. Porque hay allí las características de qué, de cómo puede haber un avivamiento en su corazón, en su mente, en su vida. Cuando dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice el Señor que perdonaré sus pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? En Cristo Jesús. Ahí está. Esa vida eterna, para cuando recibimos el regalo de la vida eterna, es porque el Señor que sana nuestra vida. Nos sana de qué? De los pecados, nos sana de todo aquello malo que hay en nuestra vida.
Póngase sobre los pies, vamos a orar.